del programa de medicina de la Universidad Nacional Experimental Rómulo Gallegos, sección 3, materia de estadística y demografía médica. En este video les haré un análisis sobre los términos vistos en el glosario de dicha materia. Comenzando con las palabras atributos, o también llamados caracteres cualitativos, son aquellos que no son susceptibles a medición, es decir, que no se pueden expresar mediante un número. La forma de expresar los atributos es mediante palabras, por ejemplo, profesión, estado civil, sexo, nacionalidad, entre otros. Elementos son cada uno de los componentes de un conjunto. Epidemiología es la ciencia que estudia las epidemias, es decir, de las enfermedades que afectan a las sociedades de manera expansiva en el marco de un ciclo de tiempo. Escala es una sucesión ordenada de valores distintos de una misma cualidad. En estadística se utilizan escalas de medida, que son una sucesión de medidas que permiten organizar datos de un orden jerárquico. Estadística. La estadística consiste en métodos, procedimientos y fórmulas que permiten recolectar información para luego analizarla y extraer de ella conclusiones relevantes. Estadística de salud son cifras que resumen la información relacionada con la salud. Investigadores expertos en agencias y organizadores de gobiernos recopilan estadísticas de salud y las utilizan para aprender sobre la salud pública y la atención médica. Estadística descriptiva. La estadística descriptiva es una disciplina que se encarga de recoger, almacenar, ordenar, realizar tablas o gráficos y calcular parámetros básicos sobre el conjunto de datos. Su propio nombre lo indica. Trata de describir algo, pero no describirlo de cualquier forma, sino de manera cuantitativa. Estadística inferencial o inferencia estadística a la rama de la estadística encargada de hacer deducciones, es decir, inferir propiedades, conclusiones y tendencias a partir de una muestra del conjunto. Su papel es interpretar, hacer proyecciones y comparaciones. Estadística vital. Las estadísticas vitales resultan de los registros administrativos de nacimientos, de funciones fetales y no fetales, matrimonios y divorcios, que permiten contar con información sobre los cambios en los patrones de mortalidad, fecundidad y nupcialidad, proporcionando una visión dinámica de la población, como complemento al enfoque estático que proveen los censos poblacionales. Frecuencia. La frecuencia es la cantidad de veces que se repite un suceso en un rango de espacio muestral dado. Frecuencia absoluta. Es un tipo de frecuencia estadístico que se utiliza en una investigación para determinar el número de veces que se repite un valor. Frecuencia absoluta acumulada. La frecuencia absoluta acumulada es el resultado de ir sumando las frecuencias absolutas de las observaciones o valores de una población o muestra. Frecuencia relativa. La frecuencia relativa hace referencia o una medida estadística mediante la cual se puede obtener el número de veces que un mismo suceso es repetido dentro de un modelo determinado. Frecuencia relativa acumulada. La frecuencia relativa acumulada es el resultado de ir sumando las frecuencias relativas de las observaciones o valores de una población o muestra. La muestra, en estadística, una muestra es un conjunto de casos o individuos de una población extraída, seleccionada por algún método de muestreo. Los parámetros. En estadística, un parámetro es un número que resume la gran cantidad de datos que pueden derivarse del estudio de una variable estadística. La población. Una población es un conjunto de elementos o eventos similares que son interés para algunas preguntas o experimentos. Series estadísticas. Son colecciones de datos numéricos obtenidos a través de unas observaciones, que han sido recopilados y ordenados de acuerdo con un determinado criterio. En esta información se organizan series que según el número de datos puede clasificarse en simples o agrupadas. Variable aleatoria. Una función que asocia el número real, perfectamente definido a cada punto muestral. A veces las variables aleatorias están ya implícitas en los números muestrales. Variable cualitativa. Una variable cualitativa es un tipo de variable estadística que describe las cualidades, circunstancias o características de un objeto o persona sin hacer uso de números. Variable cuantitativa. La variable cuantitativa son aquellas variables estadísticas que otorgan como resultado un valor numérico.